Nosotros somos el grupo que va a hablar acerca de los fármacos estimulantes de la motilidad gastrointestinal y los antieméticos. Estamos conformados por Evo Argudo, Romina Dermi, Diego Portés, Belén Mariscal, Marco Sánchez y quien les habla, Soledad Calle. Siguiente, por favor. Ya, ahora voy a dar una pequeña introducción, o sea, una pequeña en cuanto a la clasificación de los fármacos procinéticos. Tenemos que van a ser 5 grupos, entre estos vamos a tener benzamidas sustituidas, butirofenonas, agentes colinomiméticos, macrólidos, antagonistas de colecistocinina. ¿Y qué puedo decir acerca de estos fármacos procinéticos? Es que son aquellos medicamentos que van a estimular o ya sea mejorar el tránsito gastrointestinal, ¿no? Su acción farmacológica va a estar dada o va a darse mediante 3 vías, los cuales van a ser el aumento del tono colinérgico gastrointestinal, va a tener un antagonismo de la inhibición de la motilidad, que va a estar desempeñada por neurotransmisores como la serotonina o como la dopamina, que vamos a ver más adelante acerca de estos receptores, ¿no? Y también vamos a tener una modulación de la actividad de otros neurotransmisores y hormonas como la motilina, somatostatina y colecistocinina. Siguiente, por favor. Y aquí también tenemos la clasificación de los fármacos antieméticos, que van a ser 6, y los van a explicar más adelante el resto de mis compañeros. Entre ellos también tenemos las benzamidas sustituidas, agentes antipsicóticos, antagonistas de serotonina 5-HT3, antagonistas del receptor neuroquinina, antihistamínicos y anticolinérgicos y otros antieméticos. Siguiente, por favor. Ya, ahora, en cuanto a las benzamidas o benzamidas sustituidas, vamos a tener que van a ser derivados de la O-metoxibenzamida, van a tener una estructura similar a la procainamida, pero en comparación a esta estructura no van a tener propiedades de tipo antiarrítmicas ni van a ser anestésicos. Este es el grupo, este grupo procinético va a ser el que más se ha utilizado en la práctica clínica, y entre ellos tenemos a la metoclopramida, que es muy conocido, ¿no? Y de ahí los derivados de este medicamento van a ser la clevoprida, la cisaprida, cinitaprida y alisaprida, siendo de sus derivados el más utilizado o, bueno, más conocido en este caso, más que utilizado, va a ser la cisaprida. Siguiente, por favor. Ya, ahora, en cuanto a su farmacocinética, tenemos que se va a absorber, ¿no? Después de su administración oral y va a alcanzar su máxima concentración en 1 hora. Su biodisponibilidad varía entre un 30 y 80%. ¿Por qué? Porque existe una variabilidad en cuanto a su metabolismo hepático, ¿no? También tenemos que se va a distribuir rápido entre la mayoría de los tejidos y atraviesan las barreras placentarias y hematoencefálicas. Se elimina a nivel hepático con una semivida de alrededor de unas 2-5 horas, en el caso de lo que vendría a ser la metoclopramida y el resto de sus derivados, a excepción de la cisaprida, que va a tomar alrededor de unas 10 horas, más o menos. Siguiente, por favor. Ahora, en cuanto a su mecanismo de acción, tenemos que, como había mencionado en las primeras diapositivas, es que va a actuar sobre receptores dopaminérgicos y serotoninérgicos, en este caso D2 y los de serotonina 5-HT3 y 5-HT4. Va a provocar un incremento de la actividad colinérgica en las neuronas postganglionares, de lo que vendría a ser en este caso el plexo mientérico. ¿Y qué va a hacer este incremento de la actividad? Lo que va a hacer es que va a aumentar la motilidad del cuerpo esofágico y del cardias. También va a aumentar la velocidad del vaciamiento gástrico, el peristaltismo y aumento de la velocidad del tránsito del intestino delgado y del colon, pero se dice que en el del colon en una menor cantidad en comparación a la del intestino delgado. Tenemos que son agonistas, del receptor 5-HT4, a excepción de la cisaprida, que va a ser el único que es antagonista de 5-HT3. Entonces, en cuanto a la cisaprida, podemos decir que va a mostrar una actividad mucho más potente que la metoclopramida.
¿Y por qué se va a dar? Es por justamente el antagonismo de 5-HT3, que va a ser el responsable de la actividad antiemética en este caso, este fármaco, ¿no? Valga la redundancia. La metoclopramida y la clevoprida muestran una potente actividad antagonista sobre los receptores D2, que son los dopaminérgicos, que a nivel central van a ser responsables de efectos secundarios extrapiramidales. Entre estos efectos tenemos distonías, el parkinsonismo, que va a ser el más evidente, ¿no? El que más destaca entre estos, y discinesias tardías. Y también vamos a tener entre sus efectos secundarios alteraciones hipofisarias, en donde vamos a ver elevados niveles de la prolactina. Siguiente, por favor. En cuanto a sus indicaciones, como había estado mencionando un poco, se le utiliza justamente en las enfermedades por reflujo gastroesofágico, porque incrementa, como se mencionó, la presión del cardias, reduce la frecuencia de relajaciones transitorias del cardias, incrementa la propulsión del peristaltismo. Entonces así va a acelerar el aclaramiento del ácido de la mucosa esofágica tras algún tipo de episodio de reflujo. También se lo utiliza en la dispepsia tipo funcional, y su uso básicamente en esta patología es que al existir la hipomotilidad gástrica o un vaciamiento lentecido, ¿no? Entonces lo que va a hacer, en este caso se utilizaría la cisaprida. Lo que va a hacer es que va a aliviar los síntomas en un porcentaje mucho más elevado de los pacientes en comparación a la metoclopramida, que no refleja tanta efectividad en comparación a este medicamento. También se lo utiliza en el síndrome del intestino irritable, pero más para pacientes con estreñimiento como un síntoma principal. O sea, eso es lo que el estreñimiento como síntoma principal es el que mejor trata, ¿no? Y se usa la cisaprida. También tenemos la gastroparesia y los vómitos. Siguiente, por favor. Ya. Ahora vamos a mencionar acerca de sus reacciones adversas y un poco de sus contraindicaciones, ¿no? Se cree que con dosis habituales los siguientes reacciones igualmente siguen siendo no tan habituales, ¿no? Las dosis, ¿no? Se menciona que todos estos efectos se producen por un bloqueo de D2 en el sistema nervioso central. Y tenemos como el efecto habitual la sedación leve, y entre los graves y menos frecuentes tenemos reacciones extrapiramidales, como he mencionado, entre ellas tenemos las distonías, pueden ser faciales, cervicales, tenemos el parkinsonismo, que más se da justamente un tratamiento prolongado en pacientes ancianos o de la tercera edad, ¿no? También tenemos las discinesias tardías que había mencionado, pero estas son reversibles, ¿no? Tenemos también la prolactinemia, menorrea, ginecomastia, galactorrea, que es justamente a nivel hipofisario, como había estado mencionando. En pacientes con feocromocitoma se ha reportado que pueden sufrir crisis hipertensiva. Por ello, a estos pacientes es preferible no prescribirles estos medicamentos. En cuanto a la metoclopramida, podemos decir que se prescribe para tratamientos a corto plazo y con la menor dosis posible, justamente para disminuir o evitar efectos neurológicos. Y de ser administrado intravenosa, se administra en un bolo lento durante 3 minutos. En cuanto a sus dosis, para los adultos, la dosis máxima no debe superar los 30 miligramos diarios, y su duración no debe ser superior a 5 días. Justamente por sus efectos neurológicos es contraindicado en niños menores de 1 año. Y a pesar de escuchar que la cisaprida tiene un poco más de ventaja en comparación a la metoclopramida, ha sido retirada de los Estados Unidos y en otros países también, o se ha restringido su uso, justamente por causar arritmias graves, ¿no? O taquicardia helicoidal. Siguiente, por favor. Ahora,
el segundo grupo que tenemos son las butirofenonas, en el cual el medicamento que más destaca es la domperidona, ¿no? Que es un fármaco que está siendo relacionado, bueno, que es relacionado con neurolépticos del grupo de las butirofenonas, que van a ser derivados del haloperidol. Pero a pesar de ser un derivado del haloperidol, va a carecer de efectos del sistema nervioso central porque no atraviesa de forma significativa la barrera hematoencefálica. Su efecto antiemético es ejercido mediante el bloqueo dopaminérgico de receptores G2 en el área postrema del tronco encefálico. Y su actividad es menor que las benzamidas porque no ejerce un efecto sobre los neurotransmisores serotoninérgicos. Siguiente, por favor. En cuanto a sus reacciones adversas, ¿no? Se cree que tiene una incidencia menor del 7%, pero se reportan cefaleas, síntomas asociados a prolactinemia, justamente debido al bloqueo dopaminérgico en la hipófisis, en los cuales vamos a tener ginecomastia, galactorrea, amenorrea, y aquí también se describen ciertas reacciones extrapiramidales, y llama la atención a pesar de que no atraviesa de forma muy, como he mencionado, muy significativa la barrera hematoencefálica, pero sí, igualmente se siguen presentando. Se puede causar también ese medicamento arritmias graves y crisis convulsivas. Por eso, en esta forma de administración suele ser descartada. Siguiente, por favor. En cuanto a sus indicaciones terapéuticas, tenemos que la dosis de administración oral es de 10 a 20 miligramos cada 8 horas y en niños va a ser de 0,6 miligramos por kilogramos cada 8 horas. No se ha mostrado una eficacia esperada en cuanto al reflujo gastroesofágico, es decir, no es muy eficiente, ¿no? En este caso. Mientras que la dispepsia funcional de tipo dismotilidad, la domperidona puede ser superior al placebo en cuanto a un control sintomático, sin embargo no significa que vaya a tener una gran eficacia en cuanto a manejar toda la sintomatología, ¿no? Y también se menciona que al tener un buen perfil de seguridad, es una buena opción terapéutica en tratamientos a largo plazo. Y también se han reportado ocasiones en las cuales se recomienda la domperidona para promover la lactancia postparto. Siguiente, por favor. Ya. Y finalmente, en cuanto a su farmacocinética y metabolismo, podemos decir que su biodisponibilidad oral es muy baja, que va alrededor del 15%, justamente porque sufre un fenómeno de primer paso, tanto en el hígado como en la parte intestinal. Entonces, su biodisponibilidad obviamente va a ir disminuyendo a medida que va a pasar a través de estos dos órganos. En su mayor parte va a circular unida a proteínas plasmáticas y va a presentar una semivida de alrededor de 7-8 horas. Y va a ser excretada y sus metabolitos también junto con las heces. Gracias. Buenos días, ahora vamos a hablar sobre los agentes colinamiméticos. Bueno, los agentes colinamiméticos está como fármaco el betanicol y neaspirinina. Siguiente, por favor. Bien. El betanicol es un agonista directo del receptor de acetilcolina, formados por un éster de colina cuya actividad principal sobre los receptores muscarínicos viene a ser el M3. Se dice que tiene una eficacia dudosa, ya que este fármaco va a aumentar la amplitud de las contracciones musculares a lo largo del tubo digestivo, pero no mejora su coordinación ni consigue acelerar el tránsito gástrico o intestinal. Además, también aumenta la presión esfínter esofágico inferior y estimula la secreción salival y gástrica. Este fármaco se va a administrar por vía oral en la enfermedad por reflujo gastroesofágico y en la gastroparesia postquirúrgica y diabética. Actualmente está en desuso,
por su menor efectividad en comparación con otros agentes y su incidencia de efectos secundarios que consisten en diarrea, encefalorrea, dolor abdominal, bradicardia, hipotensión, visión borrosa e incontinencia urinaria. Siguiente, por favor. Siguiente, ya, listo. Ya, también tenemos la neostimina. Bien, la neostimina es asimismo un agonista del receptor de acetilcolina, pero este viene a ser indirecto. ¿Por qué? Porque es un anticolinesterásico, es decir, va a inhibir a la colinesterasa. Si recordamos, la colinesterasa es la que va a hidrolizar o a degradar la acetilcolina. Entonces, al inhibir la colinesterasa, lo que va a hacer es aumentar la acetilcolina y obviamente aumentar los efectos que produce esto. Entonces, como mecanismo de acción, va a inhibir la hidrólisis de la acetilcolina por la acetilcolinesterasa. Esta no va a atravesar la barrera hematoencefálica. Se va a administrar por vía intravenosa y se elimina en orina 25 a 80 minutos. Ya, pues como indicación, esto se utiliza para el tratamiento de pacientes hospitalizados con distensión aguda del intestino grueso, también conocida como pseudo-obstrucción colónica aguda o síndrome de Ogier. También se dice que es utilizado para aquellos procesos que cursan con parálisis intestinal o atonía de la vejiga urinaria. Y a su vez son útiles en pacientes con estreñimiento iatrogénico por fármacos anticolinérgicos. Como precaución y contraindicación, va a estar este fármaco contraindicado en casos de obstrucción mecánica vesical o intestinal y cuando el déficit motor es consecuencia de una enfermedad inflamatoria intestinal o se acompaña de peritonitis. Está también contraindicado en embarazo. Bueno, además de lo que acabo de mencionar, también hay que tener precaución en pacientes con bradicardia, asma bronquial, insuficiencia coronaria, hipotensión y enfermos con síndrome de Parkinson. Siguiente, por favor. Ya, bueno, ahora como reacciones adversas, pues este fármaco va a producir los efectos propios de la acetilcolina. ¿Ya? Entonces, lo que va a hacer son la salivación excesiva, náuseas, bradicardia, vómitos, diarrea. Por favor. Ya, ahora tenemos los macrólidos. Bien, en función general, los macrólidos lo que van a hacer en este tema que es la motilidad gastrointestinal es estimular directamente a los receptores de motilina. Que si recordamos, la motilina es una hormona gastrointestinal que va a estimular la motilidad tanto gástrica como intestinal, ¿ya? Entonces, la función general es estimular directamente los receptores de motilina en el músculo erizo gastrointestinal y a su vez va a promover la aparición de un complejo motor migratorio. Estos fármacos son bien tolerados y con una buena biodisponibilidad oral. Sobre todo claritromicina y estripromicina. Siguiente, por favor. Bueno, en especial la eritromicina, ya, bueno, como había mencionado, así como los demás, viene a ser potente agonista de los receptores de motilina, que es capaz de aumentar la amplitud y frecuencia de las contracciones antrales e iniciar las contracciones gástricas, ¿ya? Como administración, bueno, la forma de administración es por vía intravenosa y es seguida de una normalización del vaciamiento gástrico, tanto de sólidos como de líquidos. ¿Ya? La dosis recomendada en cuadros agudos es de 3 miligramos sobre kilogramos cada 8 horas y la dosis oral es de 250 a 500 miligramos cada 8 horas. Pues esto se da unos 20 minutos antes de las comidas. También como uso, pues va a estar indicado en el tratamiento de pacientes con gastroparesia de cualquier origen y también incluida la paresia tras cirugía pancreática. Y debemos tener precaución cuando se trata de un tratamiento prolongado
¿Por qué? Porque cuando el tratamiento es prolongado, viene a causar un efecto de taquifilaxia, lo cual esto puede conllevar la pérdida progresiva de su efectividad. Por último, siguiente, por favor. Ya tenemos a los antagonistas de la colecistoquinina. Bien, antes que nada, la colecistoquinina, si recordamos, en fisiología es un octapéptido liberado tanto por células intestinales endócrinas en respuestas a determinados estímulos alimentarios, en donde sus funciones o sus efectos principales va a ser la estimulación de secreción enzimática del páncreas y la contracción de la vesícula biliar. Y también esta inhibe el vaciamiento gástrico. Por lo tanto, este antagonista de la colecistoquinina se va a administrar de manera exógena y va a estimular las contracciones pilóricas y suprime las contracciones antrales y duodenales, produciendo así una consecuencia de enlentecimiento del vaciamiento gástrico. Y estas son la hidroxiglumida y la devastatina. Pero actualmente están en desuso en la práctica clínica porque debido a sus propios efectos sobre el vaciamiento gástrico. Gracias. Ok, buenos días, yo les voy a hablar sobre la farmacología de los trastornos motores gastroesofágicos. Tenemos que hay dos clasificaciones, los trastornos motores primarios y los trastornos motores secundarios a alguna enfermedad. Por ejemplo, tenemos los motores primarios, el esfínter esofágico inferior hipertónico, la peristalsis esofágica sintomática, espasmo esofágico difuso o la acalasia. Y trastornos motores secundarios a alguna enfermedad, como por ejemplo la enfermedad por reflujo, el carcinoma de Cardias, la amiloidosis, la esclerodermia y por último la enfermedad del Chagas. Siguiente, por favor. En cuanto al grupo farmacológicos empleados en los trastornos motores, tenemos los nitratos de acción prolongada y los antagonistas de calcio. Ambos grupos ayudan a la disminución del esfínter esofágico inferior y ayudan a mejorar el vaciamiento gástrico, pero estos no son muy útiles en la acalasia, ya que su efecto suele ser transitorio y solo suele persistir mientras es administrado, y suelen desarrollar taquifilaxia, que va a ser la disminución del efecto farmacológico después de una administración repetida del mismo. Provoca así reacciones adversas como la cefalea e incluso la hipotensión. El grupo farmacológico utilizado va a ser, el fármaco utilizado va a ser el nitrato de isosorbida, el cual en dosis de 5 a 10 miligramos por vía sublingual antes de las comidas o cuando aparece un dolor torácico. O puede ser en dosis de 20 miligramos cada 12 horas por vía oral para la mejoría de los síntomas y del tránsito esofágico en la mayoría de los pacientes con acalasia. Pero sus efectos secundarios, por ejemplo, la cefalea, impiden su uso continuo. Siguiente. La toxoplasmia se obtiene a aplicación del Clostridium botulinum. ¿Cómo va a realizar su efecto? Esta se va a unir a los receptores colinérgicos presinápticos, se va a internalizar en el botón sináptico y luego va a interferir de manera irreversible en la liberación de la acetilcolina. Entonces se van a bloquear en sí la unión tanto de las vesículas del neurotransmisor con la membrana axonal. Y esto va, de cierta manera, a compensar la disminución de la inhibición inhibidora de la contracción motora esofágica, la cual es característica de la acalasia. Otra alternativa podría ser la inyección intramural de toxina botulínica administrada por vía endoscópica. Esta ha demostrado una alta eficacia en el tratamiento tanto a corto como a medio plazo, pero por lo general se requieren inyecciones repetidas, y entre las reacciones adversas tenemos dolor torácico leve, transitorio y cierto reflujo ácido. Siguiente, por favor. Ya. Los grupos farmacológicos empleados en trastornos motores esofágicos van a ser, como mencioné, los antagonistas de calcio. Tenemos al nifedipino de 10 miligramos alrededor de 3 veces al día. Como reacción adversa podría provocar cefalea, hipotensión ortostática o edema. Los nitratos, que su acción va a ser gracias al óxido nítrico, el cual es un potente neurotransmisor inhibitorio. Podría ser los inhibidores de la fosfodiesterasa, el cual es el sildenafilo.
alrededor de 25 a 50 miligramos diarios, y su acción va a ser que va a disminuir la amplitud de las contracciones por el aumento de óxido nítrico en el esófago. Y algo que también leí es que se suelen utilizar los antidepresivos, los cuales son inhibidores de la serotonina. Estos han demostrado ser eficaces en el control de los síntomas, pero no en sí realizan un efecto en la relajación muscular lisa. Y algo que me parece importante, bueno, e interesante va a ser el uso del aceite de peppermint, el cual tiene un efecto espasmolítico en la musculatura lisa, porque actúa como un inhibidor de los canales de calcio. Y ya por último sería el tratamiento quirúrgico. Muchas gracias. Bien, buenos días. Yo soy Diego Portés y en cuanto a la fisiopatología del vómito, y empezando con el concepto de vómito, el vómito se define como la expulsión forzada del contenido gástrico a través de la boca. Se manifiesta como una respuesta ante estímulos variados que provocan una contracción potente y también mantenida en los músculos abdominales y también en el diafragma. Esto de forma coordinada, a su vez con la elevación y apertura del cardias y la contracción del píloro. En cuanto al centro del vómito, se encuentra localizado de forma bilateral en la porción dorsal del bulbo raquídeo. También se plantea la presencia conjunta de un centro receptor farmacológico común, tanto con la salivación y la respiración en el tronco encefálico. Este centro presenta como principales vías aferentes el nervio vago, los nervios simpáticos. También existen vías aferentes en relación con la corteza cerebral y en caso de los vómitos, por ejemplo, al ver imágenes desagradables. También encontramos las vías vestibulares asociadas al vómito presente en el mareo. Como vías eferentes tenemos al nervio vago, el nervio frénico y los nervios espinales de la musculatura abdominal. Además de este centro, tenemos una zona quimiorreceptora que actúa como un gatillo durante el proceso del vómito. Esta zona está situada en el área postrema y se encuentra adyacente al suelo del cuarto ventrículo, a nivel del bulbo raquídeo. Además, puede activarse de forma indirecta por diversos estímulos que actúan directamente sobre el centro del vómito. Este área gatillo, al ubicarse fuera de la barrera hematoencefálica, puede actuar como un quimiorreceptor para numerosas sustancias circulantes. Los estímulos eméticos pueden inducir el vómito de dos formas. De forma directa, se da activando el centro del vómito a través de vías aferentes originadas en el aparato gastrointestinal, el corazón, el peritoneo, el sistema vestibular o centros encefálicos superiores. Y de forma indirecta se da mediante la estimulación de la zona gatillo quimiorreceptora en el área postrema. Bien, entre los estímulos y condiciones que pueden actuar sobre la zona gatillo encontramos la uremia, la hipoxia, la acidosis, las enterotoxinas de bacterias gram-positivas, el movimiento, la radiación y numerosos fármacos, ya sean los opiáceos, la nicotina, los agonistas dopaminérgicos, la gran mayoría de los medicamentos quimioterapéuticos y también los fármacos anestésicos. Entre los principales neurotransmisores liberados tanto en el centro del vómito como en la zona gatillo tenemos a la dopamina, que actúa a través de receptores D2, y la serotonina, que especialmente actúa gracias a la estimulación de receptores 5-HT3. Además, se han involucrado los opiáceos endógenos, las encefalinas, péptido YY y la sustancia P. Siguiente diapositiva. Bien, ahora hablemos acerca de los fármacos antieméticos, y empezando con las benzamidas sustituidas encontramos a la metoclopramida y a la clevoprida. Son dos de los fármacos más empleados en clínica para el tratamiento del vómito, pero también encontramos a la trimetobenzamida. Su mecanismo de acción antiemética puede ser de forma directa mediante el bloqueo de receptores dopaminérgicos D2, este sería el efecto central, y de forma indirecta debido a su actividad procinética que facilita el vaciamiento gástrico hacia el duodeno, contribuyendo a evitar el vómito. Este sería el efecto periférico. Por último, el mecanismo de acción, quisiera mencionar que la trimetobenzamida también tiene una débil actividad antihistamínica. En cuanto a las indicaciones, obviamente se utilizan para el tratamiento del vómito y también se le utiliza para la prevención del vómito, pero especialmente asociado a la anestesia general. Los principales efectos adversos serán extrapiramidales. Por lo tanto, puede haber una inquietud, distonías y síntomas parkinsonianos. Por último, mencionar que estos fármacos no se utilizan en el tratamiento de vómitos asociados a quimioterapia. Y en cuanto a la dosis, al menos la metoclopramida puede administrarse en una dosis de 10 a 20 miligramos por vía oral o intravenosa cada 6 horas. En cuanto a la clevoprida, la dosis habitual es de 0.5 miligramos por vía oral cada 8 horas. Y en cuanto a la trimetobenzamida, la dosis habitual es de 300 miligramos por vía oral o 200 miligramos por vía intramuscular cada 6 horas. Siguiente diapositiva. Bien, en cuanto a los agentes antipsicóticos, encontramos a las fenotiacinas, las butirofenonas y las tienobenzodiazepinas. Bueno, se pueden usar varias clases de agentes antipsicóticos por sus propiedades antieméticas y sedantes, pero empezando con las fenotiacinas, estos fármacos son neurolépticos,
Tienen propiedades antieméticas que se deben a la inhibición de dopamina y receptores muscarínicos, pero no olvidemos que sus propiedades sedantes se deben a su actividad antihistamínica. Entonces, en cuanto al mecanismo de acción, va a ser el de bloquear los receptores dopaminérgicos de 2, también antagoniza los receptores H1 de histamina y también a los receptores colinérgicos de tipo muscarínico. Aquí encontraremos a la clorpromazina, la cual tiene una potente actividad antiemética y se ha utilizado tanto en la prevención como en el tratamiento de los vómitos inducidos por quimioterapia y también por radioterapia. También en los vómitos asociados a la insuficiencia renal crónica. A pesar de esto, su intenso efecto sedante y su potencialidad para producir parkinsonismo limita su uso clínico. La dosis puede ser oral, de 10 a 25 miligramos cada 4 horas, intramuscular, donde lo usual es 25 miligramos cada 4 horas. Sin embargo, si no se produce hipotensión, se puede administrar hasta 50 miligramos cada 4 horas. Todo depende de que el vómito se detenga. También está la vía rectal, mediante supositorios, con dosis de 10 a 25 miligramos cada 6 a 8 horas. En cuanto a la tilpracina, este es uno de los agentes más utilizados en el tratamiento de vómitos de origen vertiginoso. También se emplea en la hiperemesis gravídica y entre sus efectos adversos encontramos reducidos efectos extrapiramidales, además de sequedad de boca y somnolencia. En cuanto a la dosis, se recomienda 6.5 miligramos por vía oral o por vía rectal cada 8, 12 a 24 horas. Siguiente diapositiva. En cuanto a las butirofenonas, estas tienen el mecanismo de acción de producir un bloqueo dopaminérgico central. Y aquí encontramos a dos fármacos, el droperidol y la domperidona. Empezando con el droperidol, tiene una acción muy breve pero fuertemente sedante y tranquilizante. Además, tiene una elevada actividad antiemética. Su acción antiemética se produce por el antagonismo de los receptores de dopamina, siendo parcialmente selectiva a los receptores D2 en una zona muy concreta del nervio vago, pero también presenta una débil actividad antagonista de los receptores colinérgicos muscarínicos. Entre sus indicaciones, obviamente, es muy útil para la prevención y el tratamiento de náuseas y vómitos, pero sobre todo cuando son posoperatorios, también cuando son inducidos por analgésicos opioides y por derivados de morfina. Entre sus efectos adversos se encuentran la somnolencia, la sedación, la hipotensión. Se debe de evitar este medicamento si el paciente tiene enfermedad de Parkinson. Y en cuanto a la dosis, se recomienda 2.5 a 5 miligramos intravenosos o intramusculares cada 3 o 4 horas. En cuanto a la domperidona, este también bloquea receptores D2, pero a nivel de la zona gatillo quimiorreceptora. Se emplea especialmente en el tratamiento de vómitos asociados al retardo en el vaciamiento del contenido gastroduodenal. Entre las reacciones adversas se encuentran calambres musculares, temblor involuntario, cambios en la menstruación, hinchazón, aumento de sensibilidad al dolor de mamas, estimulación de prolactina, lo que puede desencadenar aumento de secreción de leche, que se denomina galactorrea, ginecomastia y todo esto especialmente en tratamientos de larga duración. En cuanto a la dosis, se recomienda 10 miligramos hasta 3 veces al día, con una dosis máxima de 30 miligramos al día. Lo ideal es utilizar la dosis efectiva más baja durante el menor tiempo posible, mientras se controlen las náuseas y los vómitos. También está la vía rectal, donde se recomienda 30 miligramos cada 12 horas. Siguiente diapositiva. En cuanto a las benzodiazepinas, aquí el fármaco con propiedades antieméticas será la olanzapina. Y sus propiedades antieméticas se deben a la inhibición de dopamina D2, de la serotonina 5-HT1C y de los receptores 5-HT3. Se indica en caso de náuseas y vómitos, pero especialmente causados por quimioterapia. Entre sus efectos adversos se encuentran la somnolencia, la fatiga, la confusión y la disminución de habilidades psicomotoras. En cuanto a la dosis, finalmente se recomienda usar 10 miligramos al día por vía oral, y en cuanto a las contraindicaciones, como en la mayoría de los fármacos hablados, será debido a la hipersensibilidad al principio activo. Gracias. Buenos días, voy a hablar sobre los fármacos antagonistas de serotonina 5-HT3. Primero vamos a hablar un poco sobre la farmacocinética y la farmacodinamia. Los antagonistas selectivos del receptor 5-HT3 tienen potentes propiedades antieméticas. ¿Qué quieren decir antieméticas? Que van a ser fármacos utilizados para impedir o controlar lo que es la émesis, las náuseas y la cinetosis. Entonces, volvamos. Estos fármacos selectivos del receptor 5-HT3 tienen potentes propiedades antieméticas que van a estar mediadas principalmente por el bloqueo de los receptores 5-HT3 periféricos en los nervios vagales intestinales extrínsecos y el espinal aferente. También
en la zona desencadenante quimiorreceptora y en el bloqueo central del receptor 5-HT3, que va a ser en el centro del vómito. La acción antiemética de estos agentes se va a limitar en la émesis, atributible en la estimulación vagal, por ejemplo, la posoperatoria y la quimioterapia. Siguiente, por favor. Aquí vemos que encontramos 4 fármacos y estos fármacos los podemos encontrar disponibles en todo Estados Unidos. Tenemos el ondansetron, el granisetron, el dolasetron y el polonosetron. Aquí les hice un pequeño esquema donde vemos que los 3 primeros fármacos que tenemos en el lado izquierdo, estos van a tener un promedio de vida de suero alrededor de unas 4 a 9 horas. Por eso, el polanosetron que tenemos en la parte derecha, este va a ser el más empleado hoy en día por su larga semivida plasmática. Entonces, volvamos a los 3 anteriores. Entonces, aparte de que su promedio de vida sea de 4 a 9 horas, estos se pueden administrar una vez al día, sea por vía oral o por vía intravenosa. Estos 3 medicamentos tienen una eficacia y tolerancia similar cuando se administran en dosis equipotentes. Mientras que el polanosetron, este va a ser un agente intravenoso y tiene mayor afinidad por el receptor 5-HT3 y tiene un promedio de vida de suero que alcanza unas 40 horas. Y estos 4 medicamentos van a experimentar un metabolismo hepático extenso y se van a eliminar tanto por excreción renal y por excreción hepática. Y para los sujetos, las personas que tienen una insuficiencia hepática, se puede requerir una reducción del primer fármaco que tenemos del lado izquierdo, del ondansetron. Y también es importante recordar que todos estos fármacos, los antagonistas del receptor 5-HT3, no van a inhibir ni la dopamina o los receptores muscarínicos. Tampoco tienen ningún efecto en la motilidad esofágica o la gástrica, pero eso sí, pueden ralentizar lo que es el tránsito colónico. Siguiente, por favor. Aquí vamos a tener 2 usos clínicos. Prácticamente lo vamos a dividir en náuseas, vómitos inducidos por la quimioterapia y los que se dan por posoperatorios o tras la radiación. Vamos a comenzar con las náuseas y vómitos inducidos por las quimioterapias. Los antagonistas de los receptores 5-HT3 son los principales en la prevención de las náuseas y las émesis inducidas por la quimioterapia aguda. Cuando estos fármacos se van a usar de manera sola, es decir, no tienen ninguna eficacia, tienen muy poca o ninguna eficacia para la prevención de las náuseas y vómitos retardados. Es decir, después de 24 horas de la quimioterapia podría dar estos síntomas que son las náuseas y los vómitos. Entonces, estos fármacos son muy efectivos cuando se administran en una sola dosis, mediante una inyección intravenosa, sea 30 minutos antes de ingresar a quimioterapia, ya sea usando una dosis de ondansetron de 8 mg con granisetron de 1 mg, dolasetron de 100 mg y polanosetron de 0.25 mg. También recordemos que estos los podemos usar por vía oral. Entonces, si la administramos por vía oral, debe ser 1 hora antes de acudir a quimioterapia. Y va a ser igual de efectiva, obviamente siguiendo unos regímenes de dosis. Pongamos un ejemplo. El ondansetron 8 mg 2 veces al día, o si lo quiero emplear de una sola vez, vamos a usar una dosis más alta de 24 mg. Y estos antagonistas son muy eficaces cuando se usan en conjuntos, como mencioné, pero si yo quiero que su eficacia sea reforzada podemos hacer una combinación con corticosteroides, en este caso sería con la dexametasona, o un antagonista del receptor NK1, que esto es de la neuroquinina. Entonces, si hacemos estas combinaciones, su eficacia se va a ver reforzada para la prevención de náuseas y vómitos. Ahora vamos a hablar las náuseas y vómitos dadas por los posoperatorios o la trasradiación. Estos se usan para prevenir las náuseas y vómitos por los posoperatorios. ¿Y por qué se usan estos fármacos?
de los antagonistas de los receptores 5-HT3, porque los otros fármacos que son antieméticos suelen tener muchas restricciones, muchos efectos adversos. En cambio, estos son muy seguros, por eso los usamos para los vómitos postoperatorios. Y también son muy efectivos para los pacientes que son sometidos a radioterapia, qué sé yo, hacen en todo el cuerpo, en el abdomen. Estos son muy buenos para la prevención de las náuseas en este tipo de pacientes. Siguiente, por favor. Y aquí le hice un pequeño esquema también, que vemos los efectos adversos que te puede dar los antagonistas del receptor 5-HT3. Usualmente los efectos adversos son muy bien tolerados, tienen un excelente perfil de seguridad, pero los que tienen más frecuencia son el dolor de cabeza, mareo, estreñimiento, aunque los 4 fármacos que ya vimos antes pueden causar una pequeña prolongación, que es en el intervalo QT, pero estos están más ligados, se ve más pronunciado en el dolacetrón. Y aunque las arritmias cardíacas no se han relacionado en total con el dolacetrón, es preferible no usarlos en los pacientes que tienen un QT prolongado. Es preferible usar otros medicamentos. Y en el síndrome serotoninérgico que tenemos aquí, esto es más cuando se hace una combinación con otros fármacos, usando lo que es el antagonista del receptor 5-HT3. Qué sé yo, cuando combinas los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina con los antagonistas del receptor 5-HT3. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar sobre las interacciones con otros medicamentos. En sí, no hay interacciones clínicamente tan significativas. Los 4 agentes van a experimentar algo de metabolismo por el sistema citocromo P450 hepático, pero no parecen afectar el metabolismo de otros medicamentos. Sin embargo, otros fármacos sí pueden reducir la depuración hepática de los antagonistas del receptor 5-HT3. Esto va a ocasionar que se altere el promedio de vida del fármaco. Muchas gracias. Bueno, en cuanto a los antagonistas del receptor de neuroquinina o NK1, estos van a tener propiedades antieméticas, pero no van a tener afinidad por los receptores de serotonina, dopamina o corticosteroides. Estos van a tener propiedades antieméticas por medio del bloqueo central en el área postrema. Los fármacos que que conforman este grupo farmacológico van a ser el aprepitant, el netupirtant y el ralopitant, los cuales son administrados por vía oral. Y también hay en presentación inyectable, que va a ser la fosaprepitant, que se administra por vía intravenosa, la cual luego de 30 minutos de administración se va a convertir en aprepitant. Los fármacos orales tenemos que van a ser altamente selectivos, que son capaces de cruzar la barrera hematoencefálica y van a ocupar los receptores NK1 del cerebro. Siguiente, por favor. Ya. El aprepitant, su biodisponibilidad oral es de un 65% y el promedio de vida va a ser alrededor de 12 horas. Pero tanto el netupirtant como el rolapitant tienen un promedio de vida de entre 90 y 180 horas. Estos 3 fármacos se van a metabolizar por el hígado y por medio de una vía, la cual es la CYP3A4. Siguiente, por favor. Ya, los antagonistas del receptor o NK1 se usan en combinación con antagonistas tanto del receptor 5-HT3 y con los corticosteroides para la prevención así de las náuseas y los vómitos agudos, los cuales son provocados por la quimioterapia. E incluso también se puede combinar con antagonistas del 5-HT3 y la dexametasona para así prevenir la emesis aguda en la mayoría de los pacientes. Muchas gracias. Bueno, en cuanto a fármacos para antieméticos, encontramos a los antihistamínicos, que son bloqueadores de receptores de histamina H1. Estos medicamentos también son utilizados para el tratamiento de alergias. El bloqueo de los receptores de histamina H1 en las vías neuronales originadas en el sistema vestibular resulta eficaz para la prevención de vómitos asociados a la
cinetosis, principal indicación de este grupo de fármacos. Los más empleados son el dibenhidrato, que ahí podemos ver una imagen, que es usada para tratamientos de emesis debido a quimioterapia. También se encuentra la doxilamina, que es utilizada como primera elección de la hiperemesis gravídica. La meclicina, que es utilizado para la prevención de náuseas por movimiento, como mencioné el primer fármaco, y la cinaricina, que es utilizado en trastornos de equilibrios como vértigo de origen central o periférico. Algo que no mencioné antes, con la doxilamina, que es la hiperemesis gravídica, se preguntarán qué es la presencia de náuseas y vómitos intensos persistentes durante el embarazo. Estos, a diferencia de los vómitos normales que son en el embarazo, que suelen ser matutinos, llevan a una deshidratación, pérdida de peso y desequilibrio de electrolitos en la paciente. Y la etiología común de los vómitos en el embarazo se debe a la abrupta elevación de los niveles sanguíneos de gonadotropina coriónica humana y de los estrógenos. Siguiente. Bueno, en cuanto a los anticolinérgicos, acá podemos ver a la atropina y a la que es la iosiamina y la escopolamina, que también es la iosina. Bueno, la acetilcolina es uno de los principales neurotransmisores de los núcleos vestibulares, en los que existe además una elevada densidad de receptores muscarínicos. De esta forma, estos fármacos anticolinérgicos son utilizados para la anticinetóxicos. Los antagonistas muscarínicos son algunas veces llamados también parasimpático-líticos debido a que bloquean los efectos de la descarga parasimpática autonómica. Sin embargo, el término antimuscarínico es el más apropiado. Como podemos ver en la imagen, ahí puse dos florcitas que muestran el origen de estos medicamentos, tienen origen natural. La atropina es extraída de la planta Atropa belladona, mientras que la escopolamina de la Iosiamus niger. La absorción de estos fármacos se absorben bien en el intestino y en las membranas conjuntivales. Incluso pueden ser absorbidos a través de la piel mediante vía transdérmica. Y la distribución se alcanza a niveles significativos en el sistema nervioso central entre 30 minutos y 1 hora de su administración. El mecanismo de acción de la atropina causa bloqueo reversible de acciones colinamiméticas en receptores muscarínicos. Y la efectividad de los fármacos antimuscarínicos varía con el tejido y con el origen del agonista. Los tejidos más sensibles o susceptibles a la atropina son las glándulas salivales, bronquiales y sudoríparas. Siguiente. Bueno, en cuanto a las benzodiazepinas, podemos encontrar al lorazepam y al diazepam. El lorazepam tiene un efecto ansiolítico, amnésico, sedante, hipnótico, anticonvulsivo y relajante muscular. Estos medicamentos principalmente son ansiolíticos, o sea, ayudan al paciente a relajar sus episodios de ansiedad. Son utilizados también al inicio de las quimioterapias para reducir las náuseas o vómitos con anticipación y no durante, cuando ya se instalan las náuseas en el paciente. Algunos de los efectos a nivel del órgano pueden ser sedación, hipnosis, anestesia, efectos anticonvulsivos, relajación muscular, efectos sobre la respiración y la función cardiovascular. Y como recién mencionaba, se usa en el tratamiento para estados de ansiedad, que cuando uno está muy ansioso siente, o sea, como cuando va a dar un examen o algo, siente esas ganas de vomitar o muchas náuseas, y principalmente estos fármacos ayudan a que el paciente se relaje. Y también para el tratamiento de problemas del sueño.
El mecanismo de acción de estos fármacos está en la unión de las subunidades específicas del receptor GABA en las síntesis neuronales del sistema nervioso central, que facilitan la frecuencia de la apertura de los canales de iones cloruro por mediación de GABA. Mejora también la hiperpolarización de la membrana. Y los efectos que tienen estos fármacos son efectos depresores dependientes de la dosis en el sistema nervioso central, incluida la sedación y el alivio de la ansiedad, amnesia, hipnosis, anestesia, coma y depresión respiratoria. El siguiente. Bueno, en cuanto a los cannabinoides, los derivados cannabinoides como el dronabinol, la nabilona o el levanantrodol son eficaces en la prevención y el tratamiento de vómitos asociados a la quimioterapia. El dronabinol es el principal químico psicoactivo de la marihuana. Después de su ingestión oral, el fármaco se absorbe casi por completo, pero se metaboliza significativamente el primer paso hepático. Sus metabolitos se excretan lentamente durante días o semanas en las heces y en la orina. Al igual que la marihuana cruda, el dronabinol es un agente psicoactivo que usa en medicina como estimulante del apetito y como antiemético. Para los mecanismos, para estos efectos no se comprenden y tienen algunos efectos autonómicos que pueden provocar taquicardia, inyección conjuntiva, hipotensión ortostática. El dronabinol tiene también no tiene interacciones medicamentosas significativas, pero puede potenciar los efectos clínicos de otros agentes psicoactivos. Y los efectos secundarios de estos fármacos es que pueden provocar euforia, disforia, sedación, alucinaciones, sequedad de boca y aumento de apetito. Siguiente. Ya, no hay nada más. Completo. ¿Alguna pregunta o duda? Bueno, vamos a hacer un breve resumen, algo así rápido. Nos quedan más 29 minutos. ¿Ya? No hemos tocado este tema aún. ¿Sí me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor. Bien. No hemos tocado este tema, ya que este tema lo vamos a tocar más adelante, lo que es sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático, todo lo que son la farmacología, ¿ya? Simpático mimético, parasimpático lítico, todo eso, ¿ya? Hubiera sido bueno que primero se hubiera tocado este tema de lo que son los fármacos del sistema nervioso autónomo para poder entender todo lo que son los receptores, los neurotransmisores que se liberan, que se secretan, que son estimulados, ¿ya? Para de ahí tocar el tema de gastrointestinal, ¿ya? Entonces, ya eso lo vamos a ir más adelante. Entonces, simpáticos, parasimpáticos, ¿ya? Sistema nervioso autónomo tiene mucho que ver con esto de lo que es la farmacología gastrointestinal, tanto en cuanto a secreción y en cuanto a motilidad, ¿ya? Por ejemplo, el sistema nervioso simpático, ¿qué es lo que realiza a nivel de motilidad? Disminuye la motilidad intestinal, ¿ya? Pero en cambio el parasimpático más bien es un estimulador, ¿ya? Aumenta la motilidad intestinal, ¿ya? Y asimismo a nivel a nivel hepático también aumenta la estimulación por parte del simpático
a expensas de los receptores muscarínicos tipo 2. ¿Ya? Entonces, como breve resumen, después vamos a ver más adelante. Bueno, tipos de neuronas que vamos a encontrar en esto de la farmacología gastrointestinal, tanto la motilidad, van a estar implicados varios sistemas, ya dijimos, sistema nervioso autónomo, o sea, el periférico, como el simpático y parasimpático, y también el sistema nervioso entérico, ¿ya? Es un sistema nervioso un poco complejo, ¿ya? Que prácticamente actúa independientemente, pero hay ciertas fibras que reciben tanto del simpático como del parasimpático, ¿ya? Como por ejemplo, neuronas eferentes primarias, motoneuronas excitadoras, inhibidoras, interneuronas ascendentes, descendentes, y neuronas que secretan algún tipo de hormona y algunas vasomotoras, ¿ya? Por ejemplo, quienes constituyen las neuronas aferentes primarias, tenemos a la sustancia P y a la serotonina. Y así sucesivamente con los demás subtipos de neuronas, ¿ya? Que están implicados en esto de la inervación del tubo digestivo, ¿ya? Por ejemplo, lo que es la parte gastrointestinal, ¿ya? De tipo intrínseca, o sea, intrínseca quiere decir propiamente dicho, lo que es intestino, tiene mucho que ver con la parte del sistema nervioso entérico, ¿ya? Y dos de los principales es el plexo mientérico o de Auerbach y el plexo submucoso de Meissner. Tienen mucho que ver con lo que es la parte de la motilidad, ¿ya? Por ejemplo, el de Auerbach influye en lo que es el tono muscular y en el ritmo de las contracciones, ¿ya? Y el plexo submucoso de Meissner tiene mucho que ver con la función secretora, ¿ya? De las células epiteliales del tubo digestivo, ¿ya? Aquí tenemos un dibujito del plexo mientérico y acá del plexo submucoso, ¿ya? Y de ahí viene lo que es la inervación extrínseca, dado ya propiamente dicho por simpático y parasimpático. Todos tienen neuronas pre y postganglionares, pero la estimulación o la formación de neurotransmisores, ¿ya? Exclusivamente parasimpático, ¿ya? Su neurona preganglionar es acetilcolina, ¿ya? Acetilcolina, tanto preganglionar como postganglionar, acetilcolina. Y lo que lo diferencia del simpático es que siempre la vía común va a ser acetilcolina, tanto parasimpático y parasimpático, pero a nivel postganglionar lo diferencia del parasimpático por la producción de noradrenalina, ¿ya? Entonces esa es una de las diferencias. Ya cuando veamos el tema de sistema nervioso autónomo vamos a ver con más detenimiento, ¿ya? Listo. Tenemos los fármacos procinéticos, ¿ya? Metoclopramida, clevoprida, cisaprida, cinatiprida, alisaprida, ¿ya? Todos actúan a nivel de lo que es los receptores de 5-HT3 a otros de las 5-HT4, ¿ya? Que vendrían a ser a nivel de qué neurotransmisor sería ese. De la serotonina. ¿Ya? No olvidar estas siglas. ¿Ya? Cuando siempre le digan 5-HT3 o 5-HT4 es o se lo denomina también 5-hidroxitriptamina o serotonina. ¿Ya? ¿Qué hacen este grupo de aquí? Esta es la clasificación de los procinéticos, de las benzamidas sustituidas, de las butirofenonas, del betanecol, de los macrólidos. Miren, este es un grupo de antibióticos, ¿ya? Que uno diría, bueno, si es un grupo de antibióticos, ¿qué tiene que ver con la parte procinética? Ya, si estamos hablando de antibióticos. Pero bueno, estos antibióticos tienen su función en cuanto a la motilidad y al vaciamiento, ¿ya? Entonces, benzamidas sustituidas, ¿qué hacen? Aumentan la motilidad esofágica, aumentan el vaciado gástrico, ¿ya?
y aumentan el tránsito gastrointestinal, indicados exclusivamente en ciertas patologías como el reflujo gastroesofágico, como les indiqué la vez pasada, que este reflujo la mayoría de nosotros lo hemos tenido, puede ser incluso hasta por estrés, por algún trastorno en la alimentación que hayamos tenido, el tipo de comida que hayamos tenido, ¿ya? En aquellos pacientes que tienen una dispepsia funcional, en el síndrome de intestino irritable, ¿ya? En aquellos casos de gastroparesia, ya que puede incluso también deberse a pacientes que tienen gastroparesia por diabetes mellitus, ¿ya? Y en vómitos, en cualquier tipo de vómitos en general, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de fármacos que actúan a nivel de los receptores D2, siempre se nos viene a la mente que va a tener una acción sedante, ¿ya? O reacciones extrapiramidales, ¿ya? Más que todo, si estos fármacos los vamos a dar en pacientes ancianos, ¿ya? En pacientes ancianos, tener mucho cuidado porque me pueden producir más efectos extrapiramidales como discinesia tardía, hiperprolactinemia, con amenorrea, ginecomastia, galactorrea, y en esos casos, ese tipo de la glándula suprarrenal que se llama feocromocitoma, que me produce una elevación de la tensión arterial, ¿ya? Y si lo asocio a estos fármacos, ¿ya? Aumento, ¿ya? Su hipertensión. Y obviamente puede ser muy, muy grave, ¿ya? Y en niños no dar este tipo de fármacos, ¿ya? Y como uno de los compañeros indicó, metoclopramida prácticamente ya no se utiliza, ¿ya? Por sus efectos adversos, ¿ya? Por sus efectos adversos, ¿ya? ¿Por qué? Porque es uno de los fármacos que, si ustedes recuerdan cuando vieron farmacología cardiovascular, ya uno de los fármacos proarritmogénicos es la metoclopramida y otros fármacos más, ¿ya? No sé si ustedes se recuerden o les enseñaron cuáles son esos fármacos proarritmogénicos. ¿Ah? No tienen conocimiento de eso. Nada. No, Dentro de esos fármacos ya está, dentro de esos fármacos están los macrólidos, ¿ya? Que también es un grupo de fármacos, exclusivamente la citromicina, que también tiene efecto arritmogénico, ¿ya? Si ustedes han de haber escuchado con esta enfermedad del COVID, ¿ya? ¿Cuál era la discusión que habían entre los cardiólogos y los infectólogos? ¿Se acuerdan? De que no permitían el uso de acitromicina, ¿ya? La citromicina con la combinación de un fármaco que se llama la hidroxicloroquina, ¿ya? Porque estos dos son arritmogénicos, ¿ya? Y me pueden provocar una arritmia grave, ¿ya? O torsada de Point, ¿ya? Entonces, por ese motivo, tener bastante cuidado qué fármacos me producen arritmias, ¿ya? Eso es muy importante, ¿ya? De allí las butirofenonas, que también actúan a nivel de los receptores dopaminérgicos tipo D2, también aumentan la motilidad del gastrointestinal, ¿ya? ¿Qué más? En cuanto a esto de las butirofenonas, específicamente la aldosterona,
tiene un efecto adverso muy bajo, menos del 7%, que puede haber cefalea, hiperprolactinemia, ginecomastia, galactorrea, ¿ya? Por bloqueo de los receptores D2 a nivel de las hipófisis, ¿ya? Pero este fármaco, miren, que también me provoca una acción arritmogénica, si lo doy por vía intravenosa, ¿ya? Puedo provocar estas arritmias graves y puedo provocar convulsiones, ¿ya? Entonces ya tenemos dos fármacos arritmogénicos, la domperidona, ¿ya? ¿Cuál más? Metoclopramida, ¿ya? Y el que todavía no lo habíamos topado, acitromicina. Ya tenemos tres fármacos, ¿ya? Que tienen ese efecto de arritmias graves, ¿ya? Tener presente eso, ¿ya? Betanecol altera la motilidad. Ciertas diarreas se pueden presentar, cialorrea, dolor bradicardia, hipotensión, visión borrosa, incontinencia urinaria, ¿ya? No tiene mucho uso este fármaco por estos efectos adversos. Entonces, este fármaco casi muy poco se lo utiliza, pero no está de más conocerlo, ¿ya? Y dentro de los macrólidos tenemos, miren, todo lo que son los macrólidos, la eritromicina, citromicina, claritromicina, oleandomicina, ¿ya? Pero exclusivamente la acitromicina es la que siempre nos da mayor efecto adverso. ¿Qué hacen estos fármacos? Aumentan el vaciado gástrico, ¿ya? Y como ya les dijimos, actúan estos fármacos como agonistas de la motilina y arritmias graves, torsada de Pont o taquicardia supraventricular, ¿ya? En cambio, estos fármacos, los macrólidos, si yo lo doy a dosis bajas, puedo producir contracción antral prematura, ¿ya? Que son dependientes de acetilcolina. Pero si lo doy a dosis alta, puedo provocar mayor contracción gástrica, o sea, más sostenida esta contracción gástrica. Entonces, macrólidos, cuidado con las arritmias, ¿ya? De los inhibidores de la colecistocinina, que también aumentan la secreción pancreato-biliar, ¿ya? Tenemos a la loxiglumida, devacepida, estos son los fármacos, ¿ya? Que actúan ¿a qué nivel? De los receptores de tipo A, de la colecistocinina tipo A, ya que hay de dos tipos, los A y los B. Los A liberan acetilcolina y los B liberan sustancias P, ¿ya? Todos tienen su acción. Los de agonistas de la colecistocinina tipo A tienen una actividad fásica intensa, ¿ya? Y los tipo B, una respuesta tónica, ¿ya? Entonces, la acción farmacológica de todos estos grupos de aquí es aumentar el tono colinérgico gastrointestinal, antagonismo para inhibir, ¿qué cosa? La motilidad, ¿por medio de quién? De los neurotransmisores como la 5-HT o la 5-hidroxitriptamina y los de dopamina, ¿ya? Eso como breve resumen de los procinéticos. De ahí los antidiarreicos, me avisan cuando ya sea la hora de cerrar, ¿ya? De los antidiarreicos, fármacos tienen su utilidad, ¿ya? Pero también tienen su contraindicación. El hecho de que sean antidiarreicos no quiere decir que el paciente que me llega con diarrea, automáticamente yo le voy a dar un fármaco que me vaya a bloquear ¿cómo es? La hipersecreción de los líquidos o del aumento del peristaltismo. ¿Cuál sería la complicación si un paciente que tiene diarrea, ¿ya? Y yo le voy a dar un fármaco para bloquear esa diarrea? ¿Cuál sería la complicación? Así podría decirse por lógica. Estreñimiento. A ver, estreñimiento. No, pero si estamos hablando de diarrea.
Cuando hay diarrea siempre hay que pensar o es de tipo, ¿cómo es? O es una infección, ¿ya? O es de tipo bacteriano, de tipo por parásitos, ¿ya? Ahora, si es por infección y si yo quito la diarrea, ¿qué va a pasar? La diarrea, ¿qué tipo de mecanismo es a nivel orgánico? Es un tipo de mecanismo es una respuesta del propio organismo, ¿ya? ¿Para qué? Para eliminar las toxinas que hay, ¿ya? Entonces, si yo esta diarrea la bloqueo, ¿ya? Entonces no voy a permitir que las toxinas salgan, ¿ya? Voy a provocar mayor infección, ¿ya? O una de las complicaciones más graves, puedo provocar una obstrucción intestinal, ¿ya? Es como que yo les diga a ustedes, cuando estos de la empresa Interagua, ¿ya? Cuando comienzan a realizar estos trabajos de mantenimiento, nos cortan el agua, ¿ya? Y cuando ya nos llega nuevamente el líquido vital, ¿qué es lo que ustedes primero observan al abrir la llave? La tonalidad, que es un poco más oscura. Es más, el agua se pone más turbia, ¿ya? Es la turbidez del agua. Entonces, ustedes cuando ven esa agua turbia, ¿qué hacen? Esperar un rato que esté el grifo abierto y que se corra esa primera agua. Entonces usted deja abierta la llave para que se vaya esa agua turbia y supuestamente, entre comillas, venga ya el agua limpia, ¿ya? Entonces esa es la acción que uno por lógica hace. Entonces así mismo acá en las diarreas. La diarrea vendría a ser un mecanismo de defensa del cuerpo, ¿ya? Ante la presencia de toxinas. Entonces, ¿qué es lo que hace el organismo? Libera las toxinas por medio de las diarreas. Pero si yo le doy un bloqueador, ¿ya? Uno que me inhiba las diarreas, voy a hacer que esas bacterias sigan fermentándose, sigan produciéndose. Entonces, incluso puedo provocar hasta una obstrucción intestinal, ¿ya? Y esto es grave. Puede ser hasta quirúrgico, ¿ya? Entonces hay que saber qué tipo de diarrea es la que vamos a tratar, ¿ok? Eso como para que más o menos sepan que obviamente tenemos antidiarreicos, pero no siempre hay que dar antidiarreico. ¿Ya? ¿Cuál es el mejor tratamiento para las diarreas? Y está en el libro. Los agonistas opioides. No. La hidratación, ¿ya? Primero se hidrata, ¿ya? Primero se hidrata. Yo, un paciente que me llega con diarrea, yo no voy a pensar de una darle un fármaco para las diarreas. Primero yo le hidrato, ¿ya? Y averiguo qué tipo de diarrea es. Si es tipo infecciosa o por algún cáustico o alguna alimentación o toxinas propias de las comidas que se han fermentado que están provocando estas diarreas, ¿ya? Entonces, eso como para poder entender esto de los antidiarreicos, ¿ya? Entonces, tenemos en primer lugar los opiáceos, ¿ya? Tenemos la codeína, la loperamida y el difenoxilato, ¿ya? De todos estos tres, la codeína
más se utiliza más como antitusígeno, ¿ya? En pacientes estos que tienen, en estos casos, por ejemplo, en pacientes que tienen tuberculosis, ¿ya? Donde tienen mucha tos, excesos de tos, ¿ya? Se les da codeína para inhibir la tos, ¿ya? Loperamida es el que más se utiliza como antidiarreico, pero tener siempre presente lo que les indiqué. Loperamida puede provocar algún tipo de obstrucción intestinal, ¿ya? Entonces, ¿a qué nivel actúan estos fármacos? Cuando veamos la parte de anestésicos generales y de, ¿cómo es?, inhibidores del sistema nervioso central, vamos a ver esto de aquí, ¿ya? Estos fármacos actúan a nivel de los receptores mu y delta, ¿ya? O también denominados MOR o DOR. También ingresa otro tipo de receptor, pero no forma parte de estos opiáceos, ¿ya? Sino que para que ustedes más o menos conozcan, también existe otro receptor que se llama kappa, ¿ya? Entonces, ¿qué hacen estos MOR y estos DOR o estos MU o estos delta? Están ubicados a todo lo largo del tubo digestivo, ¿ya? Y estos son los que, y estos fármacos, ¿qué es lo que hacen? Me disminuyen la motilidad gastrointestinal, ¿ya? Aumentan el tono del esfínter anal, ¿ya? Por acción también a nivel central que actúan estos fármacos, ¿ok? Ya esto ya lo dijimos, me retrasa también el vaciamiento, retrasa un poco el vaciamiento gástrico, disminuye la actividad peristáltica, ¿ya? Como dijimos, en las diarreas, ¿qué es lo que hay en cuanto al peristaltismo? Está aumentado. Entonces estos fármacos, ¿qué es lo que hacen? La disminuyen, ¿ya? Y al disminuir, esas diarreas quedan retenidas, me pueden provocar algún tipo de obstrucción intestinal, ¿ya? ¿Cómo yo consigo este efecto antidiarreico con los opiáceos, más que todo la codeína? A dosis no analgésicas, o sea, a dosis bajas, ¿ya? Y lo que les indicaba, loperamida, que actúa a nivel de los receptores MU, se metaboliza a nivel hepático, me puede producir dolor abdominal, obviamente, ¿ya? Estreñimiento. En concentraciones altas puedo provocar depresión, ¿ya? Del sistema nervioso central, y lo más grave, ilio paralítico, que me lleva a una obstrucción intestinal, ¿ya? No darle en pacientes que ustedes están sospechando que tengan algún tipo de obstrucción intestinal. Es grave. Puede llegar a una cirugía, ¿ya? Y uno no sabe qué pueda pasar en esa cirugía. Es muy grave, ¿ya? De ahí tenemos otros como el succinilcilato de bismuto, que ya lo vimos en la clase anterior, octiotrida, ¿ya? Que es un análogo de la somatostatina. Este, en cambio, de aquí prácticamente no se lo utiliza como antidiarreico, ya tiene una acción muy puntual, que lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Tiene una acción muy puntual, como es la de, tiene una acción vasoconstrictora a nivel esplácnico, ¿ya? Entonces, prácticamente, el octiotrida, ¿ya? Que es análogo de la somatostatina, lo utilizamos para esto, ¿ya? Para aquellos casos de tumores endocrinos, ¿ya? De tipo carcinoide, lipoma, glaucogonoma, gastrinoma, ¿ya? Y exclusivamente también para esto, para esos tratamientos endoscópicos, en caso de que un paciente tenga ya una cirrosis, ¿ya? Y tenga hemorragia por varices esofágicas, ya que la presión portal está aumentada y me va a provocar varices esofágicas, y si no controlo esa hipertensión portal con algún fármaco del grupo de los beta bloqueantes, ¿se acuerdan cuál era?
Tienen que haberles enseñado. ¿Ah? No. Bueno, investiga los beta bloqueantes, ¿ya? Para disminuir la presión portal. Entonces, varices esofágicas, proctiótrida, para tratar una varice esofágica sangrante, ¿ya? Y acá otra varice esofágica que ya ha sido tratada con un clic para evitar el sangrado, ¿ya? Por vía endoscópica. Okay. Siempre hay que pensar en dos causas, una que sea por ANES, ¿ya? Y otra que sea por causas hepáticas mismas como una cirrosis, ¿ya? En la cual cada uno tiene su tratamiento. Si es por ANES, ¿cuál era el que dábamos? ¿Se acuerdan? Omeprazol. Y para sangrado por cirrosis, la octiótrida. ¿Se acuerdan? Listo. Eso como resumen. Uy, ya se nos acaba el tiempo. Bueno. De aquí para el estreñimiento. Para que cierre la plataforma y la lista, no se vaya a olvidar. Ya. Aquí, bueno, esto ya lo toparon, laxantes, otros laxantes, ¿ya? Otros fármacos espasmolíticos muy utilizados también, Dupatalin, Spasmomen, ¿ya? Que en combinación con espasmolíticos con anticolinérgicos va muy bien para tratar estos casos, ¿ya? Y aquí los otros fármacos antieméticos, ¿ya? Tenemos una lista muy larga, benzamidas, que ya lo vimos en la clase anterior, fenotiazina, butirofenona, anticolinérgico, antihistamínicos de los tipos, pero H1, no los H2. Y los bloqueantes de los receptores de 5-hidroxitriptamina de la serotonina, ¿ya? Uno de los conocidos es el ondansetron, ya más que todo para aquellos casos de emesis por algún tipo de tratamiento antineoplásico, ¿ya? Bueno, hasta ahí nomás. Vamos a tomar lista rapidito. Aquí estamos. A ver, déjame cerrar y abrir de nuevo. Ya, sí estamos todavía a tiempo. A ver, Aguirre. Presente, doctor. Alvarado. Presente, doctor. Alvarado Oliver. Presente, doctor. Amén. Presente, doctor. Argudo. Presente, doctor. Astudillo. Presente, doctor. Cabello. Presente, doctor. Calderón. Calderón Manuel. Sí, doctor, presente. Emily. Presente, doctor. Cali. Presente, doctor. Calle. Presente, doctor. Cedeño. Presente, doctor. Espinosa. Presente, doctor. Lamecho. Presente, doctor. Guerrero. Presente, doctor. Iñiguez. Presente, doctor. Liger. Presente, doctor. Mariscal. Presente, doctor. Mendoza. Presente, doctor. Morán. Presente, doctor. Murillo. Murillo. Nasput. Presente, doctor. Ollarvide. Doctor. Niño. Presente, doctor. Ponce. Presente, doctor. Porras. Porras Jaime. Presente, doctor. María. Presente, doctor. Cortés. Ya expuso. Presente, doctora. Sánchez. También expuso. Presente. Ya. Suárez. Presente, doctor. Velasco.
Presente. Vera Joyce, Presente, doctor. Loira, Vera, Sí, presente, es que no podía. Bernie, Presente, doctor. Zambrano. Presente, doctor. Ya, Murillo. Bueno, Murillo no está. Ya listo. Entonces, nos vemos más luego con el grupo D1. ¿Sí, no? ¿D1 o D2? De uno, El 1, De uno, doctor. doctor, parece que está Ya, entonces ahora en la tarde vamos a ver 4 casos clínicos médicos, ya, vamos a ver 4 casos clínicos en las 2 horas. Entonces nos vemos con el D1. Y para la siguiente clase, que falta, ya,